Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el primer podcast de filosofía en español donde leemos e interpretamos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? En aquel lejano capítulo anterior estuvimos analizando la forma de conciencia basada en el terror en este momento histórico tras la Revolución Francesa, cómo emerge una figura nueva de conciencia centrada en una libertad absoluta y los excesos que se generaron históricamente a partir de ese momento. En este capítulo vamos a leer el apartado 3, el despertar de la subjetividad libre. Estas conciencias individuales que sienten el pavor de su Señor absoluto, de la muerte, se resignan de nuevo a la negación y a las diferencias. Se distribuyen entre las masas y retornan a una obra dividida y limitada, pero retornan con ello a su realidad sustancial. ¿Por qué empezamos con algo tan triste? Sí, no, es un poco fuerte. Pero bueno, o sea, triste en el sentido de que hay un fracaso de la forma anterior de conciencia, ¿no? O sea, porque era pura libertad y caemos en la muerte. Y era pura masa, ¿no? Y era pura masa, exacto. Considero yo que entonces es como un nuevo repliegue hacia el individuo, precisamente porque fracasó ese intento de la voluntad general y demás. Pero entonces en este retorno al individuo de pronto es como de... O sea, no regresan en el sentido de, bueno, voy a ser una persona otra vez, sino que ahora soy una persona consciente un poquito como de que pues todo está mal y siempre va a estar mal. Que va por ahí, yo creo que sí, hay un punto en donde el sujeto dice, la sustancia, o bueno, el sujeto, una persona concreta, dice, fracasó esta cuestión de la libertad de todos, de que vamos a buscar renovar todas las estructuras y demás, pero gana el concepto de libertad. O sea, sigue soñando con esa libertad, pero ahora ya no lo busca a través del todos, sino a través del propio sujeto. Por cómo va la obra, por el siguiente apartado que vamos a tratar, es exaltar la libertad, pero ahora una libertad individual. O sea que ya estamos saliendo del periodo histórico anterior y Sí. Ya empezamos a ver ahí como atisbos de lo que será el capitalismo, ¿no? Cierto, o sea, de uno de los grandes valores del capitalismo, que es la libertad individual. Ajá. Precisamente porque está potenciando al sujeto, el sujeto con todas sus libertades y este sujeto que sueña también con la universalidad, pero ya no centrado en el ámbito social. Al parecer, sí hay como, en ese aspecto hay como un pequeño retroceso, pero sí se gana la libertad. Y asimismo la autoconciencia replegada de toda existencia desplegada, de todo fin y juicio multiforme, para condensarse en el simple sí mismo. Pues está difícil porque para variar aquí hay nociones que parecen como confundir o al menos hacer complicada la lectura y la interpretación, pero yo nuevamente creo desde una perspectiva muy general y obviamente desde un punto de vista muy particular, creo que sí tiene que ver con este repliegue hacia el sujeto. La libertad absoluta no se establecía en una acción mutua, ni entre la conciencia hundida en la existencia múltiple o que se fija fines y pensamientos determinados. La voluntad popular o la voluntad general no tomaba plena conciencia de sí, porque decidía en bola y pasionalmente, pero no es como que dijera ahora vamos a encaminarnos a esto porque ese es el fin que estamos planeando más razonablemente. Creo yo que ante este hecho la conciencia se repliega para sí. Y dicho en términos históricos, que la gente cuando empieza a ver que hay mucha revolución y mucho cambio de estructura, se replantean si esa libertad es lo adecuado,
si el fruto de la revolución es lo que realmente soñaban los ilustrados. Entonces también hay como un repliegue. Pienso en los grandes intelectuales de la época y al principio vieron de manera favorable la revolución, hasta que empezaron a matar gente y dicen, no, y ya no les gustó. Ya no les gustó, ya dijeron, bueno, como que vamos a verlo más de lejos y vamos a medir hasta dónde ilustración sí y hasta dónde ilustración no. Pienso sobre todo en los alemanes, precisamente con Hegel, alemanes que se consideraban ilustrados como Kant, como Mendelssohn y demás, vieron al principio eufóricamente la Revolución Francesa y después empezaron como a separarse un poco de esas expectativas. Era un experimento social a final de cuentas y ya pasado el tiempo como que sí cambiaron un poquito, al menos el tono con respecto al concepto o la realidad concreta que se vivía en la Francia de aquella época. Y es que además como que menciona que cuando es la masa, lo que tú decías, ¿no? Nunca hay ese regreso a pensar en cómo están afectando las decisiones, porque eso ya implicaría entonces analizar en cada parte del todo. Exactamente, sí, sí, porque obviamente que ante una masa enardecida no le vas a preguntar la opinión a cada uno, simplemente se decide, se hace y la masa va a actuar muy intempestivamente. Creo yo que aquí, por eso Hegel pone ese énfasis de la conciencia, que tiene que repensar nuevamente su concepto de libertad. La cultura que la autoconciencia alcanza en la acción mutua con aquella esencia es por tanto la más augusta y suprema, la que consiste en ver cómo su pura y simple realidad desaparece de modo inmediato y se trueca en la nada vacía. La cultura resultante sí sale de la individualidad, pero que no termina todavía de dar el paso a darse cuenta de las repercusiones que hay en el individuo, ¿no? Como que hasta ahorita nada más nos quedamos en, ya no queremos la masa, desde ahora vamos a ser fuertes e independientes. Pero no está todavía el otro paso, que es darte cuenta de las consecuencias de ese actuar. Sí, asumo también esto, es muy significativo que Hegel esté subrayando esta cuestión de la muerte, ¿no? De la negación y de la muerte. Es la muerte carente de significación. Yo lo entendería como que va a parar a la nada. Porque ya no estás muriendo por un ideal o algo así. Ese es el punto, ¿no? Quizás esa es la frase de la cual nos podemos agarrar para entender un poquito de lo que dice Hegel. Porque no hay un sentido del por qué y el para qué, es solamente ver la muerte por la muerte. Cuando se descontrolan las cosas, cuando todo ya está en el extremo, pues la muerte ya no tiene ninguna significación. Uh-huh. Incluso sería contradictorio decir que murieron por la libertad o por el bien del pueblo o algo por el estilo, porque la muerte no tiene significado. Lo que para ella desaparece aquí es el ser abstracto o la inmediatez del punto carente de sustancia, y esta inmediatez desaparecida es la voluntad universal misma como la que ahora se sabe, en tanto que es inmediatez superada, en tanto que es puro saber o pura voluntad. Si la voluntad es universal y es la voluntad de todos, se supone que representa mi propia voluntad. Uh-huh. Pero cuando yo veo que están matando a alguien en aras de la voluntad general, algo me salta. Y digo, bueno, es que en realidad yo no quiero que se muera. O sea, yo no estoy haciendo o no estoy presuponiendo. A mí nadie me preguntó. A mí nadie me preguntó y no estoy apoyando que a esa persona la vayan a asesinar porque, no sé, por X o por Y razón. Pero de alguna u otra manera como que hay esta contraparte o esta contradicción de no sentirme, valga la redundancia, parte de aquel grupo que está decidiendo como si yo lo decidiera. Además, como sí mismo singular, es solamente la forma del sujeto y de la obra real, que ella sabe como forma, y asimismo para ella, la realidad objetiva, el ser es sencillamente forma carente de sí mismo, ya que tal realidad sería lo no sabido. Sin embargo, este puro saber sabe el saber como la esencia. Venimos del actuar de la masa, entonces sí. Ahorita el individuo sabe que sabe. Sabe que sabe. Como que sabe lo que sabe de que no le gustó lo de la masa. Claro.
y hasta ahí nos quedamos, porque también con Hegel vamos avanzando Sí, muy despacito, ¿no? eso es muy cierto. Y aparte algo que de alguna u otra manera está abonando a nuestra pequeña interpretación es el hecho de que dice como punto atómico de la conciencia, o sea, de esta conciencia universal. Nosotros somos un punto atómico, pero dado que somos átomos que la constituyen, ahí estaríamos expresando lo que el todo está afirmando. Pero de alguna u otra manera de aquí surge una pequeña contradicción que, reitero, como que hace que regresemos hacia el sujeto, como lo hemos estado diciendo. Y entonces, cuando dice, como sí mismo singular es solamente la forma del sujeto o del obrar real, o sea, yo como individuo solo sé que, ahora sí que solo sé que existo yo como individuo. Sí. Y hay una realidad en la que yo, o sea, sí que soy parte, en tanto que soy parte del mundo, pero no es como que seamos de la misma constitución, ¿no? Entonces veo la realidad como algo ajeno a mí y digo, no, pero pues nada más soy yo. Pero entonces dice, la realidad objetiva, el ser es sencillamente forma carente de sí mismo, pero ya que tal realidad sería lo no sabido, como que ahorita nos quedamos en que la esencia es conocer las cosas. Entonces ahorita el individuo ya se dio cuenta de sí mismo y el siguiente paso al que vamos es, ok, ahora ¿cómo me voy a relacionar con la realidad que claramente estoy viendo que ahí existe, aunque ahorita es lo que todavía no conozco? Y sabe como la esencia perfecta y completa este ser encerrado en la autoconciencia. Ha nacido la nueva figura del espíritu. Muy bien. Aquí ya es más claro. Eso es muy claro. Sí. Eso sí lo podemos explicar bien, con menos temor al error, porque ciertamente me parece ya, a la luz de lo poco que sabemos, nos parece más claro. Con certeza. Con certeza, con cierto grado de certeza. Porque ya que la libertad absoluta fracasa en el plano de lo político real, se retrotrae hacia otra región del espíritu que es el pensamiento. Y entonces la libertad se puede replantear en términos teóricos, en términos morales. Y de una moral abstracta, que es hacia donde vamos, pero a final de cuentas es una concepción menos peligrosa que la libertad absoluta. Con este último párrafo no solo termina el apartado 3, sino que termina como que el apartado mayor, que es la libertad absoluta y el terror. Terminamos con la verdad de la ilustración, terminamos con la ilustración y terminamos con el gran subíndice, que sería el B, el espíritu extrañado de sí mismo, la cultura. ¿Hasta a qué punto estamos llegando? Después de todo el espíritu extrañado de sí mismo, la cultura, que ya hablamos de la cultura, el extrañamiento del ser natural, la ilustración contra la superstición, claro, la verdad de la ilustración. Sí. ¿A qué punto estamos llegando? Bueno, estamos llegando a una nueva etapa de la conciencia que ya ha cobrado nuevo conocimiento de sí a partir de distintas etapas que yo llamaría como etapas históricos, sociales, y que de alguna u otra manera la retrotraen a tomar más plenamente conciencia, sobre todo con el tema de la libertad, que podríamos decir es lo más esencial del espíritu. Claro que esta libertad ya se experimentó en términos políticos, sociales, históricos, en la Revolución Francesa y demás, y ahora regresa hacia el pensamiento y trata de buscarse en un yo universal, y que en buena medida está entroncando, pudiéramos decir, el tema de la ilustración con el del idealismo alemán. Vamos a dejarle hasta ahí por esta semana. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Nos tiene que quedar claro las insuficiencias de esta libertad absoluta y el tránsito que estamos por realizar hacia el punto de vista moral. Nos escuchamos dentro de 15 días para leer el inicio de la sección C, el espíritu cierto de sí mismo, la moralidad. Recuerden que mientras tanto pueden escuchar todos nuestros capítulos pasados, presentes y futuros en nuestra web, que es trashegel.com. Estamos en iTunes, YouTube, Spotify, Stitcher, donde sea que escuchen podcast, ahí estamos. Y también estamos en Facebook, Twitter e Instagram como @trashegel. Encuéntrennos, coméntenos y compártannos para llegar a más personas. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.